Gracias, presidente. Me parece que la mayor parte de nosotros, también debo decir que la Cámara, de forma natural y por los procesos políticos, tienen un proceso de renovación, pero para la mayor parte de nosotros, cuando empezamos este Senado, ya México estaba dentro de las negociaciones del TPP. De hecho, antes de empezar esta administración, en la administración anterior, a principios del 2012, México se incorporó con otros 11 países a negociar un tratado transpacífico. La única regla que había para poder formar parte de este era ser invitado y ser miembro de APEC, y México cubría esas dos condiciones. El tratado realmente empezó a negociarse en el 2008, muchísimos años, desde 2008 hasta el 2015 duró la negociación, 30 rondas de negociación, una cada semestre. No creo que en el mundo haya un tratado que haya sido tan profusamente discutido. Finalmente llegó a una conclusión en el 2017, en octubre de 2017, se cerró el acuerdo y una vez cerrado se inició un proceso para preparar la firma del acuerdo. Hubo en el intermedio elecciones en Estados Unidos y la primera acción ejecutiva del presidente Trump fue anunciar que Estados Unidos se retiraba del acuerdo. Y esto pues suspendió la firma, la ceremonia de firma que ya estaba pactada de este acuerdo. Yo lo que quiero referir es, a propósito de lo que comentaba hace rato el senador Torres Corzo, es que entre el 2015 y el 2017, enero del 2017 que se canceló, en el Senado hicimos no menos de 7 foros con académicos, con empresarios, con sectores agropecuarios, con gente de la sociedad civil para analizar la viabilidad, la aceptación o no de este acuerdo. O sea, no es un tema nuevo. ¿Qué pasa al salirse de Estados Unidos? Bueno, después del descontón, porque había una cláusula que establecía que si no estaba el 85% del PIB, no entraba en vigor, de la región, no entraba en vigor el tratado, y sin estar Estados Unidos no podía entrar en vigor el tratado. Entonces, después del descontón, bajo el liderazgo fundamentalmente de Japón, volvieron a empezar a los países restantes, los 11 países restantes, a restablecer el diálogo. Finalmente, se llegó a un acuerdo que se firmó el 8 de marzo de este año, en la ciudad de Santiago de Chile. Y en este acuerdo se sostuvo exactamente el mismo texto. Por eso los foros que se hicieron en el 2017 y en el 2016, sobre todo el de 2016, tienen toda la validez, porque el texto no cambió absolutamente en una sola coma. Bueno, sí cambió en 2 temas. Primero, se cambió la regla de cuándo entrará en vigor. Se estableció que entraría en vigor cuando lo firme la mayoría de los países, cuando lo ratifique la mayoría de los países. Se quitó la regla del 85% del PIB. Y lo segundo, se pusieron 22 cláusulas en suspenso. Cláusulas que había insistido y había introducido a propuesta de Estados Unidos. Estando ya fuera de Estados Unidos, no se eliminaron del tratado, se pusieron en suspenso e incluso se le cambió el nombre del tratado y se le puso progresivo, en el ánimo de que la propia necesidad geopolítica de Estados Unidos tarde que temprano lo va a hacer regresar a este tratado. Y entonces no tenía ningún sentido quitar lo que había Estados Unidos negociado, simplemente ponerlo en suspenso. Nomás para comentar, de esas 22 párrafos que quedaron suspendidos, 11 tienen que ver con el capítulo de propiedad industrial. De tal forma que lo que yo quiero resaltar primeramente es un tratado larguísimamente discutido aquí. Algunos senadores tocó acompañar a algunos de las rondas de negociación. México tiene desde el 2012 incorporado junto con Canadá en este acuerdo, y estamos incorporados también en la segunda versión, que es la parte que es CPTPP o TPP-11. Entonces, en lo que respecta al contenido, aun cuando nuevamente acabamos de hacer foros con la industria, ya habíamos hecho muchos foros, mucho análisis, habíamos recibido manifestaciones a favor y en contra de diversos sectores en el 2016, cuando ya estaba aprobado por todos, ya estaba programada la firma y lamentablemente el presidente Trump la tumbó en enero del 2017. Bueno, lo que yo quisiera comentar es simple y sencillamente que lo que nos reúne ahorita aquí es
la votación para eventualmente proponer al Pleno que se ratifique este tratado o no se ratifique. Y quiero decir con absoluta claridad que de los foros y de muchísimas reuniones que hemos tenido, hay dos sectores en la economía mexicana que manifiestan alguna duda o algún resquemor o alguna reticencia en torno o alguna manifestación en contra en torno a la suscripción de este tratado. Son, en términos generales, el sector textil, y digo en términos generales porque el sector textil pues abarca la industria del vestido, abarca la industria de los proveedores del sector textil, etcétera, etcétera, ¿no? El sector textil y el sector calzado, que tienen prácticamente las mismas demandas. La primera demanda que tienen, que es la mayoritaria, la enormemente mayoritaria, es el cumplimiento de las leyes en México. Compiten contra el contrabando, compiten contra la doble facturación, compiten con las facturas de empresas fantasmas que hacen que vendan otros a precio por abajo de ellos, o que no paguen impuestos, o que no paguen todo esto, y entonces pues realmente están en una situación de desventaja dentro del país. Muchas veces con productos importados de eventualmente países con los que están incluidos en el TPP-11. Para ese propósito se formó un mecanismo privado que sesiona con el ánimo de construir las soluciones en materia fiscal, en materia aduanera y en materia de procuración de justicia para llevar a la cárcel a todos estos que están afectando a la industria nacional. El otro tema, y lo digo en concreto, porque de aquí voy a derivar una propuesta, es las partes del contenido del tratado que son muy sencillas, que ellos consideran que les afecta. Primero, a la industria del calzado, la redacción de la regla de origen quedó de tal forma que se interpreta como que la regla de origen es cero. En otras palabras, la obligación de contenido regional de los 11 países es cero, con la interpretación por la inclusión de una letra O. Entonces, ese es un tema que les causa preocupación y evidentemente afectación si así es. Y segundo, para la industria textil, fundamentalmente la cláusula de lo que en inglés denominan short supply, es decir, cuando en la región no se produce un insumo, que pueda hacerse una lista de qué insumos pueden comprarse a países fuera de los 11 y que puedan introducirse sin arancel a un producto que pueda ser comerciado sin aranceles dentro de la región. En este momento, exactamente en este momento, hoy todavía en la mañana tuvimos pláticas con la industria, hay una redacción que hemos comentado entre varios grupos parlamentarios para poner en el mismo texto, no del acuerdo, porque el acuerdo se ratifica o se rechaza, pero en caso que sea ratificado, en el texto del acuerdo que se incorporen las preocupaciones de estos dos sectores que nos parecen sumamente importantes y la notificación de que se constituye este grupo de trabajo que ya está en el ánimo de empezar a construir las soluciones a estos temas de política interior, de ámbito interno del gobierno. Entonces, solamente yo quiero pedirle al presidente de la Comisión de Asia-Pacífico que cualquier votación sea exclusivamente sobre la aceptación o no, pero que todos estemos conscientes que en el Pleno se presentará también un texto que será de común acuerdo de las tres comisiones y que recoja las preocupaciones de la industria textil y de la industria del calzado en lo que corresponde a esto. Gracias, senador Larios. Le voy a pasar la palabra